Saludos y bendiciones, hermanos, amigos que nos ven por esta transmisión de Dios TV. Qué bendición poder saludar nuevamente. Su servidor Exxon Kevin Orellana, pastor de Iglesia Asamblea de Dios Nueva Jerusalén, les saluda en el nombre del Señor, esperando que la paz, la bendición y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté presente en sus hogares. Y qué bendición que por medio de esta transmisión de los televidentes puedan escuchar palabra de Dios, edificar sus vidas. Saludos a todos los que nos están viendo desde ya. Queremos bendecir sus vidas. Amén, gloria a Dios. Hermanos, amigos que nos ven, queremos entrar a la palabra de Dios, ya que tenemos un objetivo muy grande, muy especial a la vez, de poder impartir su palabra. Su palabra dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, gloria a Dios. Y hoy pues vamos a entrar en un tiempo muy especial, gloria a Dios. Hoy tenemos como tema las promesas de Dios, aleluya. Y queremos hablar allá en el libro de Eclesiastés capítulo 5 y su versículo 1. Allí vamos a ver lo que la palabra de Dios nos trae a nuestra vida, a nuestro corazón. Dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para ofrecer sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas las palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que no prometas y no cumplas. Pero Dios, la palabra de Dios nos lleva a este tema muy especial, las promesas de Dios. También sabemos que el hombre en dada ocasión también promete. El hombre también falla en las promesas, pero Dios ha sido fiel hasta hoy en día en sus promesas que nos ha dado. ¿Cuántos de nosotros ya hemos recibido las promesas de Dios? Amén, gloria a Dios. Las promesas nos habla que es algo que nosotros podemos dar nuestra palabra. Si hablamos, la definición de promesa nos lleva a decirle que es algo que nosotros hemos ya declarado con nuestras propias palabras y que debemos de cumplirla. El hombre promete y muchas veces también tiende a fallar. Muchas veces hemos prometido también a Dios, tanto como el hombre utiliza la promesa para un aspecto terrenal, en el área de muchas situaciones, a veces también nos comprometemos con Dios. Aleluya. ¿Y de qué formas el hombre pues tiende muchas veces a prometer? Si hacemos la diferencia entre que cuando Dios nos ha dado sus promesas han sido fieles, pero a veces el hombre tiende a claudicar en su palabra. Pero dice, este pasaje nos habla, ¿verdad?, que no debemos de prometer algo si no lo podemos llegar a cumplir. Muchas veces, prometemos por una necesidad. A veces el creyente o el amigo llega, por ejemplo, a una casa de oración por medio de una necesidad. Puede ser una enfermedad, pero una aflicción en su hogar. Muchas veces pidiendo el respaldo de Dios, una sanidad divina de parte de Dios, se acercan a una casa de oración y luego pues tienden. Por eso acá dice Eclesiastés 5 que no nos dirijamos, ¿verdad? Dice, a la casa de Dios para oír o ofrecer a la vez sacrificio, porque muchas veces Dios nos está pidiendo muchas veces algo a nosotros para hacer su obra. Él va a atender nuestra necesidad con las disposiciones que Él tiene en su poder, en su gracia, en su misericordia.
Muchas personas han llegado ante una casa de oración, ante un siervo, guiados por su necesidad y han presentado la necesidad, pero muchas veces tienden a comprometerse con Dios. ¿Cuántos nosotros tal vez en dada ocasión le hemos dicho al Señor, si sanas a mi hijo, yo te voy a servir? Si me das un trabajo, Señor amado, en nuestras oraciones, yo te voy a servir. Amén. Esa promesa ha llegado hasta la presencia del Señor. El Señor muchas veces ha obrado en sanidad, ha obrado en provisiones que nos han hecho falta en aquella petición. Y esa promesa también ha estado atente en la presencia de nuestro Dios. No des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Lleguemos a la presencia de Dios, no importando nuestra necesidad. Dios no necesita de nada de nosotros. Él tiene todo el poder, su bendición de lo alto para cubrir nuestras necesidades. También dice la palabra de Dios que Él ya conoce desde ya nuestra necesidad. Él solo anhela que nosotros nos presentemos delante de Él en medio de nuestras necesidades. Puede ser una aflicción, en primer lugar dándole gracias por lo que tenemos. A Pablo se le fue dicho, bástate de mi gracia. También nosotros debemos de reconocer que lo que tenemos es por misericordia de Dios, por gracia del Señor. El Señor nos ha bendecido de una manera especial. Pero nunca apresuremos, dice Eclesiastés, nuestra palabra a comprometernos con Dios en algo que muchas veces no podamos llegar a ser capaces de cumplirle a nuestro Dios. Podamos también pues comprometernos o prometer, ¿verdad? Muchas veces hacemos promesas con otro hombre, con un hombre terrenal, tal vez no con Dios, pero muchas veces nos comprometemos. Por ejemplo, aquel que solicita un préstamo en un banco, llena un formulario y dice, necesito esto, ¿verdad? Entonces muchas veces prometemos porque tenemos algo a cambio. Entonces nosotros prometemos cumplir en esa necesidad, esa área, pero porque tenemos algo que recibir a cambio. Entonces firmamos, muchas veces nos hacen firmar un convenio. Hablar de promesas también podemos hablar bíblicamente, nos habla la palabra de Dios de que fueron pactos, fueron también juramentos que se declararon. Pero nosotros como humanos muchas veces tendemos a fallar en medio de las promesas. Muchas veces hemos dicho, bueno, las palabras se los lleva el viento, pero la palabra de Dios nos enseña que ante Dios debemos de presentar nuestras necesidades, en clamor, en petición, y Él va a suplir nuestras necesidades. La palabra de Dios nos enseña que tampoco no prometamos a Dios. Nosotros no podemos hacer pactos con Dios. El único que puede hacer pactos con el hombre es nuestro Dios, porque Él sí cumple sus promesas. Prometemos a los hombres y a veces le fallamos a los hombres. Muchas veces le hemos fallado, muchas veces llega un amigo, muchas veces le prestamos con 5 quetzales que prestemos, ya es una promesa que tiene que regresar, y muchas veces ya nos regresan los 5 quetzales. Quiere decir de que muchas veces en mínima cosa fallamos a los hombres, pero también tenemos que comprometernos con Dios y no fallarle a Él. Muchas veces una promesa puede ser, por ejemplo, aquel que en el matrimonio, aquella promesa que le declaramos a aquella persona, fue un acto de declaración, un juramento que debemos de permanecer fieles. Prometimos, dice, ser fieles hasta la muerte. Es una promesa que hicimos ante una ley terrenal, ante los hombres, y la promesa esa se tiene que cumplir. Esa promesa es vista por Dios también, aunque lo hayamos hecho por los hombres, tenemos que cumplir esa promesa. O sea, nosotros debemos de aprender también de que debemos de respetar. También cuando prometemos a los demás, estamos declarando que estamos comprometidos, es un convenio, es un juramento. Y mencionamos pues estas formas de promesa para ampliar, ¿verdad?, el aspecto al tema de las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque también de parte de Dios
En la santa palabra, en las sagradas escrituras, tenemos promesas abundantes de nuestro Padre Celestial, en las cuales vamos a ver algunas de las que Dios nos tiene. Muchas promesas que son para nuestras vidas. Mi hermano, mi amigo, que me ves, déjame decirte, Dios te quiere brindar las promesas que en su palabra tenemos. Ahora nosotros las podemos recibir. Tenemos las promesas que realmente son para sus hijos. ¿Quiénes son los hijos? Aquellos que buscan de Dios, aquellos que han entregado su vida a Dios. Dice que por promesa nosotros ya hemos recibido la herencia de Dios, que hemos sido ya entregados hijos de Dios. También para aquel que no busca de Dios hay promesas. Las promesas es de que si aquel que busca de Dios, Dios le tiene ofrecimiento a las promesas que la palabra de Dios nos da. También tenemos una promesa muy grande que lo vimos desde el principio de los tiempos, desde el libro de los Génesis, cuando la caída del hombre en el pecado se dio. Dios prometió una redención. Génesis 3 dice que la simiente iba a brotar. Aquella simiente fue Jesús. ¿Cuánto tiempo pasó para que se cumpliera esa promesa? Pero Dios fue fiel. No importa los años, el tiempo que pase, Dios va a permanecer fiel en sus promesas. También recordemos la promesa a Abraham, que él recibió una promesa de parte de Dios: deja tu parentela, tu familia y ve a la tierra que yo te daré. Fue una promesa de Dios y él en la obediencia salió de aquel lugar con su familia, sus siervos, todo lo que le pertenecía, y se dirigió confiando en esa promesa. Fue una promesa cumplida por Dios que hasta hoy en día alcanzamos nosotros por la fe. Somos hijos de la fe. Por medio de Abraham, él alcanzó la bendición de Dios como promesa. También tenemos al rey David. La dinastía del rey David fue promesa de Dios. ¿Por qué? Porque él tuvo errores en su reinado y también delante de los ojos de Dios, pero Dios le prometió que a pesar de todos de los errores, le prometió que su dinastía, su reinado iba a continuar. Su hijo Salomón continuó ese reinado en el pueblo de Israel. Vemos también la promesa de un nuevo pacto y la restauración de Israel. Vemos ahora en la actualidad un Israel pues más unido, un solo gobierno. Ahora pues tenemos el nuevo pacto a nosotros, que con la venida del Señor Jesucristo y su muerte, ahora nosotros hemos entrado en ese nuevo pacto, el tiempo de la gracia, de la misericordia. Ahora nosotros percibimos esa promesa divina de un nuevo pacto para nuestras vidas. Recordemos allá el Nuevo Testamento nos habla de muchas promesas. De igual manera tenemos la promesa de la venida del Espíritu Santo. Gloria a Dios por todos aquellos que han ya percibido esas promesas en sus vidas, ya han reconocido, han percibido esas promesas. Gloria a Dios por aquellos que ya lo tienen. Ya hemos mencionado algunas, que esas promesas también son para nuestras vidas. La promesa de la venida del Espíritu Santo, allá el libro de los Hechos menciona cómo fue la venida del Espíritu Santo en cumplimiento de su palabra. Fueron llenos, dice la palabra de Dios, del Espíritu Santo como un soplo de viento. La promesa del Espíritu Santo estaba presente. Y hasta hoy en día la promesa está vigente en nuestras vidas, porque al recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas, la fortaleza divina permanece y la presencia de Dios está con nosotros. El Espíritu Santo se ha manifestado como promesa. Y ahora, ¿qué pasaría si esa promesa no se hubiera cumplido? ¿Qué hubieran hecho los discípulos? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? No pudiéramos predicar, no pudiéramos llevar el mensaje a muchos lugares, pero por la promesa cumplida de nuestro Dios, el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Una promesa más que te puedo mencionar es la promesa de la salvación. ¿Cuánto tiempo el Señor en las profecías se mencionaban mensajes al pueblo de Israel que venía alguien que venía a reinar? Pero no era un reino terrenal, sino era nuestro Jesucristo que venía a dar su muerte. Y también a la vez nos abrió una puerta a la salvación. Y también el arrebatamiento como promesa para la iglesia de Cristo. ¿Cuántos estamos esperando ese arrebatamiento como iglesia del Señor?
tenemos como promesa, esperamos esa promesa del Señor en este momento. Puede ser el arrebatamiento, quiere decir que el Señor va a cumplir esa promesa, que aún no la hemos percibido. Es todo el listado que yo te he mencionado, ya lo hemos percibido en nuestra vida. Algunos todavía no lo han reconocido a Jesús como el Salvador, no han obtenido esas promesas. Pero nosotros anhelamos, el pueblo de Dios, recibimos más promesas del Señor. El arrebatamiento es promesa de Dios. La resurrección de los muertos es promesa de Dios. Y no digamos la promesa del reino del Padre. Tenemos una promesa más grande que nos espera. Es la que nosotros debemos de alcanzar aún. El reino del Padre. Ese es el reino celestial. Y además, una promesa muy grande es la vida eterna que Dios nos está ofreciendo a cada uno de nosotros. Tenemos la promesa de vida eterna, el reino del Padre. Es una promesa venidera. Aún el Señor no tarda esa promesa. Sobre todas las cosas, estas promesas, si hablamos de promesas, ¿qué más te puedo mencionar? ¿Verdad? En la palabra de Dios, en la Biblia, tenemos una infinidad de promesas. Pero debemos de guardar nuestra vida para el Señor, debemos de servirle al Señor, de buscar a Dios para que esas promesas tengan un efecto en nuestra vida. De esa manera nosotros vamos a alcanzar las promesas de nuestro Dios. La palabra de Dios nos menciona que esas promesas el Señor las está preparando para nuestras vidas. Pero Dios, ¿cuántos le hemos prometido al Señor servirle? Cumplamos servirle, amén. Si en un momento dado muchas veces le pedimos al Señor por una circunstancia difícil, déjame decirte que el Señor escuchó esa promesa que le hiciste. Déjame decirte, yo te puedo, muchas veces le prometemos al Señor muchas cosas, amén. Como dice Eclesiastés, muchas veces nos apresuramos en medio de nuestro tormento, de nuestra necesidad a comprometernos con Dios, amén. Y tampoco no está por demás decir pues que el Señor necesita un compromiso de nosotros para servirle, pero debemos de cumplir esa promesa. Yo pongo de ejemplo, te quiero poner de ejemplo. En mi vida pasó algo. En mi primer trabajo que tuve, le dije yo, Señor, si tú me concedes un trabajo, yo te prometo que te voy a cumplir. ¿Y de qué manera yo le iba a cumplir al Señor? Con los diezmos. Recibí mi trabajo, el Señor me concedió mi petición, el anhelo de mi corazón. Gracias a Dios cumplí con mis diezmos. Al recibir mi pago, yo llegaba al siervo y le presentaba mis diezmos. Pero en una ocasión dada, yo tuve algunos inconvenientes económicamente y eso no me permitió cumplir con mi diezmo. Y yo le dije al Señor, perdóname, Señor, porque no voy a poder cumplirte esta vez. Bueno, no sé de qué manera, pues esa vez fallé, porque le fallé. Yo había prometido cumplirle al Señor y de esa manera le fallé al Señor. ¿Y qué pasó? Al mes siguiente que yo quería cumplirle al Señor, no pude, porque las bendiciones que había recibido se habían escaseado. Cuánto más decirte que no pude cumplir una segunda vez. No te estamos diciendo, no te estamos en este momento solicitando apoyo económico, no estamos, solo es un ejemplo que estoy poniendo de mi misma persona, que algo que me sucedió personalmente, que espero que te vaya a servir este pequeño testimonio en el cual yo no pude, escasamente vi que los frutos de la bendición, el trabajo, no podía sostenerme económicamente. A veces prestaba dinero para mis pasajes, no tenían cómo seguir. Entonces me di cuenta que al fallarle al Señor, las bendiciones se estaban escaseando para mi vida, porque le había prometido al Señor cumplirle. Pasé 4 meses así, de esa manera. No podía cumplirle al Señor, ni también no podía satisfacer mis necesidades personales. Luego le dije al Señor, Señor, perdóname por haberte fallado, y ahora te pido nuevamente que me abra las puertas de la bendición, y nuevamente te voy a cumplir, le dijo el Señor. Dice una vez
otra promesa con Dios. Amén. Y el Señor me abrió las puertas de la bendición. Y hasta la fecha Dios me ha concedido cumplirle, gloria a Dios. Ahora le servimos al Señor en una obra en nuestra iglesia. Gloria a Dios. También ahora nos toca que cumplirle al Señor. No por recibir una bendición también de parte de una congregación. Ahora no vamos a cumplir. Es cuando más ahora debemos de cumplir. Debemos decirte que en la misión de nosotros nos enseñan que el pastor debe de diezmar también. Y ahora le estamos cumpliendo al Señor. Y ahí vemos también que el Señor cumple sus promesas cuando nosotros le cumplimos a Él, cuando nosotros le obedecemos, cuando nosotros llegamos a percibir la bendición de Dios en nuestra vida. Yo no sé de qué manera tú tal vez en un momento has visto que las bendiciones, que ha venido enfermedad a tu vida, que de alguna manera hay problemas en tu hogar. Tal vez muchas veces le pediste por un hijo que Dios te sanara, te comprometiste con Dios que le ibas a servir. Y ahora yo te recuerdo esa promesa. Sigues sirviendo al Señor. Pediste trabajo, el Señor te lo dio. Hiciste una promesa, ibas a ofrendar a la obra del Señor, ibas a ofrendar a la iglesia o al canal, porque muchas veces hasta ya nos hemos comprometido de alguna manera con esta bendición en este canal. Déjame decirte que el Señor ya recibió tu promesa. Y no has hecho una promesa con hombres, es con Dios. Y también cuando nosotros damos a Dios, Él no se queda con nada. Él no nos está pidiendo a nosotros que le prometamos. Él no necesita de nuestras promesas, porque Él es el Dios, el Rey de Reyes. Él es todopoderoso. Él puede sanar, Él puede proveer. Pero somos nosotros que si hemos hecho un compromiso de Dios, si algo ha pasado en tu vida, te has alejado de los caminos de Dios y le has prometido servirle, Dios te va a llamar en un dado momento, va a recordarte esa promesa grande que hiciste alguna vez. Debemos de seguir cumpliéndole al Señor, siendo obedientes. Esa es la mejor manera. Dios no nos está pidiendo promesas, no nos está pidiendo sacrificios grandes que ni siquiera nosotros somos capaces de entregarle. Es cierto, el Señor anhela que le sirvamos, que nos entreguemos. Él lo que anhela de nosotros es de que entremos a su redil, que le busquemos, que seamos obedientes, que guardemos sus mandamientos. Y de esa manera, en vez de que nosotros le prometamos, Él nos ha prometido sus bendiciones. Las promesas de Dios es para nosotros. ¿A quiénes son las promesas? A aquellos que obedecen. Efesios 6:2 menciona que hay un mandamiento con promesa, dice la obediencia a los padres. El obedecer también al padre de familia es una promesa, el primer mandamiento con promesa. Te quiero comentar acerca de Ananías y Zafiras. También ellos allá en el libro de los Hechos, en aquel tiempo vendieron sus bienes. La iglesia apoyaba así la obra del Señor y ellos se comprometieron en vender una propiedad. Y ellos le habían ofrecido no al hombre, no a los apóstoles, no a los cristianos, sino a Dios la venta, dice. O sea, en otras palabras, lo recibido de esa venta. Y ellos lo iban a entregar, pero dice que Ananías y Zafira acordaron entre ellos, se pusieron de acuerdo que solo iban a entregar la mitad y la mitad se iban a quedar con ellos. Y menciona la palabra de Dios de que cuando ellos presentaron su ofrenda, que no era la verdadera ofrenda que ellos habían ofrecido, el Señor dice que por medio del discernimiento de espíritu, Pedro le dice: has fallado a tu Dios, tu promesa. Y de pronto dice la palabra de Dios, cae muerta aquella persona. O sea que Dios te está esperando tu promesa. Y luego entra Zafira, la esposa de Ananías, y le digo: ¿qué pasó con mi esposo? Lo veo que lo llevan cargado ya muerto. Le dice: tú también has fallado al Señor. Y de pronto cae muerto Zafira, y ese fue el fin de aquellas personas, por no haberle cumplido al Señor. O sea, nuestras promesas son muy grandes para Dios, debemos de cumplirlas. Segunda de Pedro, te quiero llevar, capítulo 3, versículo 13. La palabra de Dios nos menciona que debemos de esperar en las promesas de Dios, no en promesas de hombres, porque el hombre te va a fallar, la mujer te va a fallar,
Gloria a Dios. Pero Dios nunca te va a fallar y esas promesas son para nosotros los que las queremos recibir. Dice 2 Pedro 3:13. Pero nosotros esperaremos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Ahí está el ofrecimiento. Recibe las promesas de Dios. También, si has pedido al Señor y has escuchado que Dios responde en medio de tu petición, en medio de tu súplica, quiero decirte que también Dios no retarda su promesa. Estás esperando una respuesta de Dios y muchas veces decimos que Dios no responde. Déjame decirte, en 2 Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén, gloria a Dios. Qué bendición que las promesas de Dios se cumplen. ¿Qué pasara si tuviéramos un Dios que no nos cumpliera a nosotros, que le buscamos, que le servimos? Pues esperamos aún las promesas de Dios, los cielos, la nueva tierra, los nuevos cielos que nos ofrece el Señor es para nosotros. Él no retarda su promesa. Él mencionó que Él no tarda en venir por su pueblo, y esa promesa la debemos de anhelar más que todas las demás, porque el Señor no tarda por nosotros, viene a traer a su pueblo. Y aquel que aún no ha recibido las promesas de Dios, porque no ha entrado a ese redil que Dios lo ha estado llamando, le está ofreciendo, déjame decirte, amigo, Dios te está ofreciendo sus promesas, sus bendiciones que hemos alcanzado, los que ya entramos a ese redil muy especial. Tenemos bendiciones del Señor. A veces cuando buscamos al Señor hay luchas, hay pruebas, hay dificultades, pero tenemos promesas de Dios, que Él nunca nos va a fallar. Mas lo que no han alcanzado esa gracia del Señor, les animamos en el nombre del Señor que reconozcan a Cristo en su corazón. Y recuerda, amigo, hermano, no prometas algo que no puedas cumplir, porque el Señor ha tomado muy en cuenta. Si lo has hecho, pídele perdón a Dios. Si de alguna manera has fallado, dile al Señor: pues reconozco mis errores, mis faltas, y reconozco que tú no nos fallas. Dios es fiel, Él perdona nuestras ofensas y Él va a cumplir sus promesas que Él nos está ofreciendo. Solamente tienes que aceptar al Señor en tu corazón, servirle, adorarle, bendecirle, y aún más el Señor te va a bendecir. Sus promesas son para tu vida. Gloria a Dios. En este momento muy especial, anhelamos que la gracia de Dios esté en sus vidas, en sus corazones. Le animamos a seguir adelante. Aquellos que ya están buscando del Señor, aquel que no lo ha hecho, pues que el Señor toque tu vida, amigo, hermano, que ya no has ido a una iglesia. Te animamos a buscar a Dios. Hoy hay nuevamente templos abiertos. Aprovecha esta oportunidad. Déjame decirte que el Señor pues nos ha abierto estas puertas, este espacio para predicar la palabra de Dios por medio de la televisión. Qué bendición, y que tú puedas también tener a bien seguir la audiencia, la asistencia plena a este canal. Que Dios bendiga tu vida. Si de alguna manera puedes apoyar, gloria a Dios, aleluya, este canal, pues aquí los hermanos están esperando tu apoyo, tu bendición. Si también has hecho una promesa para bendecir este canal, pues de allá te recuerdo que el Señor ha recibido esa promesa y Dios no se queda con nada. Dios te va a bendecir. A la vez saludamos a Janet Pérez, que Dios bendiga su vida, nuestra hermana. Bendiciones para tu vida, hermana. Yo sé que el Señor, la gracia y la paz esté sobre tu vida, sobre tu hogar. Bendiciones. También quiero saludar a mi esposa Evelyn Gabriela y mi hijo Mateo, Dayana. Y pues qué más decir, pues la congregación donde el Señor nos permite. Saludamos a todos los hermanos que nos sintonizan, los televidentes de este canal. Que Dios los bendiga. Desde ya declaramos bendiciones para sus vidas. Que Dios les bendiga. Bendiciones.